Bueno, es alucinante cómo, si te fijas bien, las estructuras más invisibles de nuestra sociedad son las que a menudo acaban moldeando las cosas más ruidosas y visibles de nuestra cultura. En el análisis de hoy vamos a hacer un viaje un tanto peculiar. Es un trayecto que arranca con un tono, digamos casi irreal, como suspendido en el aire, trazando el mapa de unas economías ocultas que laten justo bajo nuestros pies. Vamos a explorar esa conexión brutal, y a menudo ignorada, entre las rutas clandestinas que cruzan fronteras y la explosión cultural que, literalmente, redefinió la música moderna. Hablamos de un viaje que va directo desde el silencio absoluto del desierto hasta el estruendo de las calles. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginemos por un segundo esa estética folk de los años 70. Pensad en una figura enigmática, un soñador mexicano observando el mundo desde las alturas, algo muy parecido a la mística que envolvía a Sixto Rodríguez en la historia de Sugarman. Esta figura no está mirando los rascacielos, ¿no?, sino que flota por encima del mapa, viendo cómo se mueven las piezas en la sombra. Y lo que esta frase nos dice es fundamental. La cultura pop que consumimos a diario no aparece por arte de magia. Tiene raíces físicas, económicas, venas invisibles que, aunque no las veamos, son el verdadero motor de lo que pasa en la superficie. Sección 1. El viaje del soñador. Economías subterráneas. Entonces, el punto clave aquí es que no estamos hablando de nada esotérico ni mágico. Si aterrizamos esto en la pura sociología, este viaje astral es simplemente una manera de visualizar unas redes inmensas, súper organizadas. Hablamos del flujo de economías que operan totalmente fuera del radar oficial. Redes logísticas inmensas, que atraviesan montañas y desiertos, y que lógicamente necesitan una infraestructura brutal para sostenerse en una geografía tan enorme. Para entender cómo funciona todo esto, viene genial la metáfora del micelio. Ya sabéis, esa red de hongos subterráneos que conecta un bosque entero por debajo de la tierra. Pues objetivamente hablando, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas actuaron exactamente así. Construyeron un puente directo, logístico y constante entre la frontera sur y las grandes junglas de asfalto del norte de Estados Unidos. Y más allá de la legalidad de lo que movían, la pura realidad es que crearon un corredor económico enorme que acabó transformando por completo los barrios por los que pasaba. Pasamos a la sección 2. Redes ocultas en el mapa. Una realidad estructural. Vamos a avanzar y ver cómo se desarrolla todo esto, porque esta línea de tiempo es fascinante, es causa y efecto en estado puro. En los 70, la red era algo que el soñador observaba de lejos. Pero, ojo, llegan los 80 y esas rutas se consolidan como auténticas corporaciones ilícitas. Y ahí es cuando la economía invisible choca de frente con la cultura. Ese flujo de dinero inyectó una realidad durísima en las calles que en los 90 estalló creando la época dorada del hip hop, incluyendo esa mítica rivalidad entre las dos costas. Y finalmente veremos cómo en los 2000 se produce un cambio de paradigma bestial. Sección 3. La batalla de las costas. División geográfica. Aquí se ve súper claro cómo una misma red subterránea puede generar dos mundos artísticos totalmente distintos. Por un lado, en la costa este, concretamente Nueva York, estamos en el punto final de esa inmensa red. ¿Y qué pasa ahí? Que el rap que nace es denso, con un lirismo descarnado, claustrofóbico, refleja esa presión de ser el último eslabón en una jungla de cemento. Pero por otro lado, te vas a la costa oeste, a Los Ángeles, mucho más cerca de la frontera y de los puntos iniciales de distribución, y nace el G-Funk. Un sonido mucho más expansivo, casi de película, que narraba una vida ligada al control de esas primeras etapas de la logística. Básicamente, ambas costas estaban documentando en qué punto exacto del mapa invisible se encontraban. Llegamos a la sección 4. El realismo del hip hop. Periodismo urbano. Este punto es crucial. Las economías subterráneas no es que financiaran la cultura de rebote, no, es que se convirtieron en el argumento principal de la música. Las letras eran como crónicas, una traducción literal de esa logística callejera. Y esa honestidad tan cruda fue lo que levantó imperios discográficos independientes que entendían ese idioma 1000 veces mejor que las discográficas tradicionales. De una forma espectacular, algo que empezó escondido bajo tierra se convirtió en la cultura dominante del momento. De repente, esa economía invisible estaba en las radios, en la tele, en todas partes. Y esto ilustra de manera brillante, la verdadera locura de lo que estamos hablando. Fijaos en la diferencia entre estas barras. Las ventas de discos en los 90, tanto en el este como en el oeste, fueron astronómicas. Hablamos de imperios mediáticos. Pero claro, si las comparamos con esa barra gigante que es el volumen de la economía subterránea que inspiró esas mismas canciones, las cifras de la música parecen de broma, ¿verdad? Es un golpe de realidad visual que nos recuerda el inmenso poder de estos sistemas invisibles que funcionan sin anuncios ni campañas de marketing. Sección 5. Eminem, la ruptura. Un punto de inflexión absoluto. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo se rompe la baraja por completo. A finales de los 90, la llegada de Eminem supone una ruptura sociológica total.
De buenas a primeras, la narrativa del hip hop ya no necesita estar atada a las historias de distribución, a las rutas del desierto o a la guerra entre costas. El foco cambia, o mejor dicho, se amplía. Pasa a ser una crítica social sobre la alienación de la clase trabajadora, las familias disfuncionales o la hipocresía de los medios en los suburbios blancos. Fue, literalmente, desconectar el cable de sus antiguas raíces logísticas. 32 millones. Casi nada. Y esto no es solo un número de discos vendidos, es la prueba de un cambio demográfico brutal. Esta cifra nos demuestra cómo una cultura que antes estaba súper ligada a las venas invisibles de las calles había entrado en cada casa de la sociedad dominante. Ese punto de ruptura rompió cualquier límite geográfico. Llevó este sonido a millones de hogares que, seamos sinceros, no tenían absolutamente ninguna conexión con los orígenes callejeros de esta cultura. Y por último, sección 6. El despertar del sueño. La gran imagen. Para cerrar todo este análisis, volvemos a donde empezamos. Nos ponemos al lado de nuestro soñador, mirando el mapa desde arriba. Hemos visto cómo unas rutas oscuras y subterráneas son capaces de cruzar el país entero, cambiar barrios de arriba abajo y al final del día dictar los ritmos, las letras y la cultura que consumimos a plena luz. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque al ver cómo funciona la cultura de masas, es inevitable preguntarse qué otras redes invisibles operando bajo nuestros pies ahora mismo están dándole forma a la cultura de mañana. Desde luego es algo en lo que pensar.